Seguimos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, un capítulo cada día. Estamos en Mateo capítulo 9. Vamos entonces a leer versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Jesús vino a su ciudad. Esta ciudad fue Capernaum, que fue un lugar donde Jesús habitó por un buen tiempo. Pasó una buena temporada allí. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos: «Este blasfema». Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y anda». En la creencia judía, las enfermedades eran causadas por algún pecado. Cuando ellos notaban que había alguien, y más si tenía mucho tiempo, o si había nacido con una deformidad, o se había quedado paralítico, los judíos entonces afirmaban que esto era causa de algún pecado. Y Jesús estaba allí para rebatir esta información, esta creencia, pero también en este hecho Jesús está tratando de convencer a sus oyentes de que Él tenía potestad sobre el pecado, que podía perdonar pecados, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Y por eso Él hace la curación tras la declaración de perdón. Versículo 9 al 13 encontramos el llamamiento de Mateo, llamamiento que se hace en una circunstancia de un hombre, un publicano. Mateo era un publicano. ¿Y qué era un publicano? Un cobrador de impuestos. ¿Y qué representaba eso? Pues para los judíos era algo muy reprochable, algo que ellos no podían aceptar cabalmente. Ellos estaban ahí como representantes, los publicanos estaban como representantes del gobierno romano cobrando impuestos, y eso martirizaba el orgullo, el nacionalismo de los judíos, porque Mateo era un judío, pero vendido, títere del gobierno romano, dispuesto siempre a cobrar impuestos. Y más, estos publicanos, se cuenta en los relatos históricos, que eran siempre bien tramposos, se enriquecían a costa de los pueblos, de los más necesitados, de los pobres, de la gente común. Y pues esto no cambia mucho al tiempo de hoy, ¿no? Bien, encontramos entonces que Mateo es llamado, pero es criticado por los fariseos, quienes eran buenos observadores de la ley externamente, porque en el corazón no vivían una real transformación, no tenían un corazón dispuesto para la obediencia realmente, o para una verdadera religión. En el versículo 14 al 15 encontramos que dice: «Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan?» Jesús les dijo: «¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán». Así que aquí Jesús aclara que el ayuno es bueno. Jesús no estuvo en contra del ayuno, pero Él explica que todo tiene su momento. De esa manera, las disciplinas espirituales tienen su momento y tienen su lugar. No todo el tiempo, o no en cualquier tiempo, es preciso ayunar. Es algo que tenemos que hacer de acuerdo al momento y al lugar. En el versículo 17, Jesús enseña que su manera de hacer las cosas es diferente a la manera antigua de los fariseos. Ni echan vino nuevo en odres viejos,
De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Con esto Jesús está dando esta lección de que las cosas que Él hace son novedosas, se está renovando y toma el ejemplo de los odres que eran hechos con pieles de cabra y allí se echaba el jugo de la vid, se hacía el vino, se fermentaba muchas veces y pues necesitaba un buen recipiente bien resistente. Si se echaba vino nuevo en un odre viejo podía reventarse, podía romperse. Versículos 18 al 25, Jesús sana a dos mujeres, la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Muy interesante este relato cuando Jesús sana a estas mujeres. Estas mujeres eran declaradas inmundas ceremonialmente, la del flujo de sangre y también la hija de Jairo porque termina la niña muerta y los judíos no podían tocar un muerto porque se contaminaban. Y la mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre fue excluida de toda actividad social y religiosa. Solo un toque, sin embargo, solo un toque fue suficiente para que fuese hecho el milagro en ella, la sanidad. Aprendemos que la fe vuelve accesible el poder de Jesús. Versículo 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, porque salvación y sanidad son palabras sinónimas. La mujer fue salva, no solamente fue sana, sino que fue salva, porque Jesús perdona sus pecados. Solamente un toque fue suficiente. Queridos amigos y amigas, estamos a un toque de recibir la bendición de nuestro Dios. Ese toque de fe nos habilita, nos permite encontrar, recibir la manifestación del poder de Dios. Igual en los ciegos, del versículo 27 al 29, dice que dos ciegos reciben la vista. Cuando salió Jesús, lo siguieron dos ciegos. Ten misericordia de nosotros, decían ellos. Al llegar a la casa se les acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces los tocó. En este capítulo resalta esa palabra, Jesús tocando al enfermo, Jesús tocando al que es rechazado, Jesús tocando al moribundo, Jesús tocando al que se murió también, como en el caso de la hija de Jairo. Jesús rompiendo los esquemas, porque Él está lleno de compasión, ayer y hoy también, y por siempre es nuestro Maestro compasivo. Y también luego sana a un mudo. Jesús, dice el versículo 36, estaba lleno de compasión. La mies es mucha, dice el 35, necesitamos obreros, dice Jesús, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, y porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión. Qué lindo es recordar que tenemos a un Jesús compasivo. Ahora, las lecciones de este capítulo podemos mirar que son las siguientes. Primero, nuestra fe no es perfecta, como no lo era en estas personas del relato, de la mujer con el flujo, de los dos ciegos, del mudo. Pero al ser depositada en Jesús, será honrada. Si depositas tu fe en Jesús, vas a recibir respuesta, la honra de tu fe con el poder de Dios. Y es posible, segundo, es posible estar cerca de Jesús y no recibir la bendición. La multitud estaba rodeando a Jesús y solo la mujer, aquella mujer con ese toque de fe, fue bendecida por Cristo Jesús. Allí en la casa de Jairo, la niña muerta, ya estaban las plañideras gritando y llorando, quienes eran contratadas para ese servicio en la cultura de aquella época. Sin embargo, esa gente que estaba allí fue sacada de la casa. Salgan, dijo Jesús, salgan, y se fueron vacías. Solo la niña recibió la bendición. Es posible estar cerca de Jesús y quedar vacíos. Por lo tanto, si nos acercamos a Cristo Jesús, hagámoslo con fe, hagámoslo con seguridad, y que así
el toque de Cristo pueda transformar nuestra vida. Si tienes una necesidad, si tienes una lucha, si tienes un problema, si tienes una ansiedad, una angustia, mira, confía en el Señor. Pon tu fe en Él plenamente y recibirás la bendición. Pero recuerda que debemos acercarnos con certidumbre, con mucha confianza, y veremos la gloria de Dios. Vamos a tener entonces una oración. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en este capítulo vemos el despliegue de tu poder sobre la enfermedad y sobre el pecado. Puedes perdonar pecados. Qué bueno, porque también nosotros hoy necesitamos tu perdón. Límpianos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y sigue atento al estudio de la palabra de Dios.